Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a iniciar y antes que todo y primero, pues les tengo una noticia. Como hay unos chicos que se están juntando que para juntar firmas y así, que porque soy mala como la carne de puerco y les digo muchas cosas feas, pues si no los repruebo yo, los va a reprobar alguien más, porque así como ustedes se quejan, pues yo voy a ir con Mora y les voy a dar todas sus tareas y todos sus exámenes. ¿Sale? Entonces, para que vean que, pues, no sé, no hay cómo ayudarlo, ¿no? Entonces, o cómo se defiendan, ¿no? Está bien que se quejen, pero ustedes solitos se van a echar la soga al suelo, la soga al cuello cuando Mora vea sus tareas y sus exámenes, ¿no? Entonces, bueno, este, les digo, para los que son, los que se están quejando, pues sorry con excuse me, pero pues ya ni modo, ¿no? Van a tener que ver sus trabajos y sus presentaciones, porque pues cuando les digo que son tristes, pues es porque son tristes y entonces ya las van a ver también Mora y otro profesor, para que vean la calidad del trabajo que presentan en esta materia. Entonces, pues ya no los voy a regañar, pero eso no los va a hacer pasar mágicamente, se los advierto. Eso no los va a ayudar en absolutamente nada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la calidad de las tareas y de las exposiciones no las hago yo, las hacen ustedes, así que los del problema siguen siendo ustedes. Entonces, pues el viernes voy a llevar todas sus tareas y sus trabajos para que las revise el doctor. ¿Sale? Y pues los videos de sus exposiciones también. Para que pues vea que las quejas son de ustedes para él, pero de mí para allá, ¿no? También estoy un poco harta de su irresponsabilidad. Entonces, pues obviamente otra vez las cosas no van a cambiar si ustedes no cambian, no empiezan a trabajar. Grupos del semestre pasado no tuve nunca problemas porque trabajaban, hacían lo que tenían que hacer. Hasta la fecha me siguen escribiendo y los sigo ayudando en sus materias, chicos. Entonces, pues no sé, yo no puedo ayudar a quien no se deja. Entonces, vamos a iniciar. Recuerden que no estamos aquí con ustedes, creo que me quedo más atrás que con el otro grupo. Creo que por aquí, ¿no? Ay, 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 ay. Linda. Creo que nos habíamos quedado por aquí. En glucólisis, punto de partida, maestra, era como el título. ¿Ya lo vimos? No, sí. Aquí. Sí, ahí. Listo, entonces habíamos visto que la glucosis es la primera ruta metabólica descubierta. Es una ruta universal, casi todos los estoy hablando de bacterias, plantas,
animales, insectos, etcétera, etcétera, ¿no? Seres vivos en general. Esta glucosis, esta vía metabólica ya se conoce súper bien, tanto la vía como la acción de la vía. Y esta ruta desempeña un papel metabólico, pues obviamente muy importante, porque como ya vemos aquí, pues la hacemos casi todos los seres vivos. Y además de eso, porque es la principal ruta que nos va a permitir que energía. A esta ruta se va a conectar con otras, puesto que intermediarios de la ruta van a ir hacia o se van a conectar con otras vías metabólicas. Por ejemplo, la glucólisis se conecta a ciclo de Krebs. Entonces, va a haber diferentes, pues digamos, cosas o diferentes puntos que regulen la glucólisis, que ya lo vamos a ver a quien les toca exponer regulación de glucólisis. Pero se va a tanto ya sea por hormonas, que en este caso son la insulina, la adrenalina y el glucagón, o también se va a poder regular por enzimas o por algunos sustratos. Va a haber dos tipos de glucólisis. Vamos a tener glucólisis anaerobia y glucólisis aerobia. Esta me la porque se supone que van a exponer sus compañeros, ¿sí? Entonces, inicialmente, la glucólisis la descubrieron en lugar Después se dieron cuenta que la glucólisis también podía ser en presencia de oxígeno, ¿sale? O sea, aerobia, perdón. Entonces, ¿quién hace la glucólisis anaerobia y aerobia? Pues tanto bacterias como nosotros. Nosotros hacemos las dos glucólisis. ¿Cómo? Si respiramos oxígeno, pues ahorita vemos cómo. Entonces, la glucólisis genera dos moléculas de NADH para que la ruta actúe en condiciones anaerobias, ¿sale? Y este NAD debe oxidarse de sus electrones a un aceptor final. En el caso de la glucólisis anaerobia, los aceptores finales generalmente son nitrógeno o azufre, y en la aerobia, pues es oxígeno, ¿no? Entonces, para que la glucólisis anaerobia ocurra, debemos de tener un aceptor final diferente al oxígeno, ¿sale? Y debe de haber, ¿quién? La oxidación del NAD, ese debe de estar presente. Entonces, tenemos dos tipos o dos formas del NAD, ¿sale? Tenemos el NAD, que está protonado, y el NAD desprotonado. Esta es una molécula de alta energía. ¿Sale? Generalmente los NADs van a ser igual a 3 ATPs, por eso es que son moléculas de alta energía. Y estas, los NADs, que ya lo habíamos visto cuando expusieron, creo que cofactores, que el NAD se va a estar oxidando y se va a estar reduciendo. Y en ese proceso de óxido-reducción va a estar donando electrones, ¿sale? ¿Electrones a quién? A otras moléculas. Entonces, ¿cómo podemos pérdida y ganancia de electrones? Pues en la pérdida y ganancia de estos protones. Esto va a ser el equivalente a los electrones que va a estar ganando o perdiendo. Aquí está obviamente reducido, puesto que tiene dos átomos de hidrógeno, que serían 2 electrones, y aquí está oxidado. Aquí ya perdió los 2 electrones. Y obviamente, pues esta molécula que ven aquí grandotota, esta es el NAD, ¿sale? Esta.
Entonces, si se fijan, aquí está el NAD en su forma, o sea, se perdió los protones aquí, como lo que les estaba diciendo, reducir, ¿sí? Aquí ya ganó los dos, o sea, este es el 1, 2. Y aquí ya los perdió, ¿sí? Aquí no tengo, este protón me falta. Y me falta el protón que está libre por acá, ¿no? Que es como un contraión. En química casi siempre van a haber moléculas así como, no sé, estuviera aquí así, y toda esta tenga una carga, y entonces el contraión fuera este solito que está por acá, que es la carga positiva. Circulota, que evidentemente en las reacciones de glucólisis no la vamos a estar observando el NAT, simplemente vamos a ver que se desprotona, ¿sale? Pero al menos ya saben dónde están los protones. Entonces, algunos microorganismos anaerobios pueden utilizar como motor de electrones, otra vez, sustancias como el ion sulfato, el ion nitral, lo que les estaba haciendo. O sea, estos van a ser los aceptores para quién? Para las anaerobias. Generalmente, las anaerobias son bacterias y algunos. Pero en el cuerpo, de nuestro cuerpo, vamos a tener ausencia de oxígeno. Y ahí es donde vamos a poder hacer la glucólisis anaerobia. Ahí cuando lleguen a cuarto trimestre van a conocer a esas bacterias cómo pueden infectar el músculo porque no hay oxígeno. Entonces, hay una diferencia, pues digamos la única diferencia entre la aerobia y la anaerobia es esta reacción. Es la única diferencia. Es decir, la glucólisis anaerobia final sale en la aerobia. La anaerobia acetato. Entonces, lo que ustedes tienen que saber para diferenciarlas unas a otras es en la anaerobia vamos a tener esta extra para que cuando es glucólisis anaerobia y cuando es aerobia, porque los productos finales de ambas son diferentes. Entonces, las bacterias que son anaerobias, pues lo que hacen es pasar o convertir el guato al lactato empleando un NAD, ¿sale? El NAD se va a ¿qué? Se va a oxidar. Entonces, si el NAD se oxida, el piruvato se reduce. Sale ahí, el piruvato se reduce, el NAD se oxida y puedo obtener el lactato mediante la lactata deshidrogenasa. Entonces, cuando hagan su mapa de rutas metabólicas, evidentemente tienen que poner todas las reacciones. No tienen que poner las dos glucólisis, con que pongan una es suficiente. Lo que sí tienen que poner son y todas las enzimas y cofactores que intervienen. La glucólisis es una parte de una fermentación que tiene como ruta metabólica productora de energía. Esta ruta es producto del estado de oxidación, de cambio del estado de los productos.
el estado de oxidación aquí no es igual a este. O sea, cambian los estados de las moléculas, por eso es que libera energía, ¿sale? ¿Por qué? Porque los electrones y ese flujo de es otra partículas cargadas negativamente. Una partícula cargada negativamente, pues un electrón, por ejemplo, o cloro, o sea, cargado negativamente como anión, por supuesto. Pues cero no vale, ¿no? O sea, los iones, electrones, se pueden manifestar como un flujo de corriente. Por eso es que, por ejemplo, la membrana celular pues tiene corriente, porque hay un flujo, un gradiente de concentración de estos, ¿no? Entonces, bueno, ese flujo de corriente o ese flujo de partículas cargadas negativamente se puede producir gracias a las reacciones de inducción. Entonces, aquí en la glucólisis vamos a estar presenciando varias oxidorreducciones, entonces vamos a estar presenciando cambios netos en los estados de oxidación, energía. Dentro de la glucólisis anaerobia también hay un elemento importante en bacterias, ¿sale? Otra vez, cuando lleguen a cuarto, hay que recordar los infecta el músculo, las anaerobias, geo en el músculo, ¿sale? Que fermentación, entonces liberan. Entonces, ya creo yo, cuando llegan a cuarto, yo no lo hice con biología, porque se supone. Entonces, en la fermentación se producen a veces gas metano, alcohol o a veces ambas. Entonces, esa fermentación, donde viene solo la glucólisis anaeróbica, ¿sale? Donde piruvato, obviamente esta reacción es general por glucólisis, en donde parto de glucosa, termino en piruvato, de forma acetaldehído, es decir, etanol. Entonces, lo que yo estoy haciendo aquí es perdiendo todo este grupo nilo, ¿no? Lo pierdo y genero CO2 y obtengo el acetaldehído. Entonces, si pierdo el grupo nilo, la estoy reduciendo. Y ahora este se fermenta, gracias a quién? A un NAD que se va a reducir y formo el etanol. ¿Sale? Y estas cosas o estas reacciones no son importantes solamente desde el punto de vista industrial, otra vez, también en el cuerpo. Porque en nuestro cuerpo también tenemos fermentación, ¿no? No nada más las bacterias anaeróbicas hacen esto. Entonces, las células animales, como las bacterias, pueden reducir el piruvato a lactato cuando el piruvato se produce con mucha rapidez y la concentración es muy, muy alta. Entonces, algo que tienen que saber es que la glucólisis, yo tengo aquí la glucosa, que se va a transformar en piruvato, y ese piruvato va a entrar al ciclo de Krebs. Claro, va a tener una pequeña transformación. De aquí va a pasar a acetilcoenzima. Entonces, todas las vías metabólicas tienen cierta velocidad. No es así como que yo puedo procesar, pues, 10 mol de glucosa, por ejemplo, ¿no? Porque acuérdense que las enzimas se saturan. Entonces, pongan que yo aquí tengo 10 moles de glucosa. Entonces, solo 5 moles van a poder entrar ¿a quién? Al ciclo de Krebs. Pero los otros 5 moles que tengo en exceso son los que tomaría la bacteria, ¿para qué? Para hacer la fermentación, porque la glucólisis, que diga el ciclo de Krebs, aunque esté así a 1000 por hora súper veloz, no se va a alcanzar a comer los 10 de glucosa. Entonces entra la fermentación y entonces una parte de los azúcares, o bueno, de los piruvato que sale del azúcar, entra al ciclo de Krebs y el otro piruvato se fermenta a alcohol.
Entonces, en los humanos, cuando tenemos ejercicio extenuante, las células del músculo esquelético producen mayor aporte de energía, es decir, hay una glucólisis anaerobia mucho mayor. La glucólisis anaerobia, yo solo produzco 2 moles de ATPs, 2 moles de piruvato en una hora. Pues cuando yo estoy haciendo ejercicio así al 100, voy a producir el doble de piruvato, ¿sale? Porque la glucólisis se sale en la hora de hacer ejercicio. Entonces, ya en las células con respiración activa, ya sea anaerobia o aerobia, el piruvato se va a oxidar a acetilcoenzima A, que es lo que les estaba diciendo en la diapositiva anterior, y ahora sí va al ciclo de Krebs, que también se llama ciclo de ácido nítrico, es lo mismo, ¿sí? En algunos libros va a salir como ciclo de ácido cítrico y en otros va a salir como ciclo de Krebs. Entonces ahí el NAD se oxida y en la cadena de transporte de electrones viajan los electrones ¿de quién? Pues de la oxidación del NAD para producir energía, que otra vez la corriente eléctrica no es más que un flujo de partículas cargadas negativamente. Y nuestra energía eléctrica, por así decirlo, pues son los ATPs, es nuestra energía que estamos produciendo para nosotros. ¿Sale? La energía, acuérdense que no se crea ni se destruye, es igual que la materia, solo se transforma y pasamos de una energía a otra. Aquí estaríamos pasando de un flujo de gente, que son electrones, que son partículas cargadas, que van a llegar a un aceptor final y los vamos a poder ver traducidos como ATPs. El aceptor final, obviamente, dependiendo de qué glucólisis estemos hablando, va a ser azufre, nitrógeno u oxígeno. ¿Sale? Entonces, la conversión de la glucosa en piruvato, cuando hay una respiración celular con aceptor final de oxígeno, pues es glucólisis aeróbica. ¿Sale? Que esa es como la principal. No es que la otra no la vayamos a hacer, pero por ejemplo en nuestro cuerpo solo la vamos a tener en los músculos, la anaerobia. Y la glucólisis aeróbica sí va a ocurrir todas, ¿no? ¿Dónde ocurre la glucólisis? En el citosol de las células, ¿sale? En el caso de las bacterias, evidentemente, si estamos hablando de anaerobias estrictas, pues evidentemente sí, su glucólisis principal va a ser la anaerobia. Si hablamos de facultativas, pues ahí depende. Las facultativas son las que pueden respirar oxígeno y entonces no tenemos, somos simples humanillos, no podemos respirar oxígeno. Entonces nuestra glucólisis principal es aeróbica. Donde de la glucólisis aeróbica es la siguiente, en donde yo tengo una molécula de glucosa o de cualquier azúcar. Aquí no nada más la glucosa puede ser la que entra en la glucólisis, pueden entrar algunos otros tipos de azúcares, pero obviamente la glucosa es como la de excelencia, pero aquí sí puede haber otros azúcares, ¿sale? Eso es lo que van a encontrar en los libros, que no nada más glucólisis se puede procesar, también algunos otros azúcares entran a la vía metabólica. Lo que va a pasar es que esta glucosa prácticamente la vamos a romper en 3, ¿sí? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces vamos a obtener 2 moles o 2 moléculas de piruvato, ¿sale? Porque yo la partí a la mitad, ¿sale? La parto y me obtengo, pues, 2 treosas, ¿no? O treocetosas, dependiendo. Ya lo vamos a ir viendo despacito. Pero pues voy a tener 2 moléculas con 3 átomos de carbono, que son ¿quiénes? Los piruvatos.
¿sale? Y también voy a tener no nada más piruvatos. La glucosa, dentro de toda esta reacción, que es esta, bueno, durante toda la vía metabólica, que es esta grandota, voy a tener la intervención de 2 NADs, 2 ADPs, o sea, hace 2 adenosindifosfato, y 2 PI, que son fosfatos inorgánicos, ¿no? Y además, pues bueno, ya en los resultados, es decir, estos son los reactivos, y acá voy a tener los productos, pues voy a tener otra vez 2 moles de piruvato, 2 moles de NADH, 2 ATPs, 2 protones y 2 moléculas de agua. Entonces, aquí es donde viene lo interesante. Al final, con esto debemos de hacer un balance de energía para saber realmente cuánta energía me da la glucólisis. Entonces, vamos a ver las reacciones una por una, ¿sale? Son 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, según yo son 10. Aquí me comí una. Ah, aquí está, 10. ¿Sale? Son 10 reacciones en total que con la glucólisis. En donde la primera reacción, entonces, ahora esto es importante, su mapa de esto, su mapa metabólico, o como esta de acá. Deben de tener todas las reacciones que ocurren ahí, ¿sí? Para que no lo quieran hacer un día antes. Entonces, la enzima exoquinasa, que es que va a catalizar esta primera reacción, va a realizar la primera reacción de fosforilación, es decir, transformando la glucosa a glucosa 6-fosfato. Aquí la exoquinasa va a promover la fosforilación de ¿quién? De este oxígeno, ¿sí? Yo tengo aquí la glucosa, viene el ATP, que el ATP no es otra cosa más que adenosin trifosfato. Tri viene de 3 grupos fosfato. Y es la estructura, déjenme la busco en Google. Ahí está. ¿Dónde le pondré? Entonces, ese es el adenosin trifosfato. Si se fijan, de toda esta moleculota, lo único que me importa es esto. ¿Sale? Si yo estoy perdiendo fosfatos, voy a estar invirtiendo energía. Entonces, aquí está como ATP, adenosin trifosfato. Cuando yo pierda el primero, que va a ser la inversión de un ATP, voy a pasar a ADP, y cuando pierda el segundo, voy a tener que invertir otro poco de energía y voy a pasar a adenosin monofosfato, ¿sale? Ay, me pego. Una vez que yo recupero mis grupos fosfato, significa que estoy pues ganando ATPs, ¿no?
Entonces, aquí en la primera reacción va a ser la primera inversión de mi ATP. ¿Por qué? Pues porque tengo el adenosintrifosfato aquí y voy a perder uno y voy a pasar a ADP. ¿Y a quién se lo voy a regalar? A este, que aquí está mi grupo fosfato. ¿Sale? ¿Dónde está ese grupo fosfato? Pues aquí en el carbono 6, ¿no? Este oxígeno está anclado al carbono 6, entonces paso de glucosa a glucosa 6-fosfato. La segunda reacción es una reacción de isomerización de la glucosa 6-fosfato, en donde la enzima fosfoglucoisomerasa transforma la aldosa, que es la glucosa 6-fosfato, ¿a quién? A una cetosa, ¿sale? Vamos a pasar de una aldosa a una cetosa. Aquí, pues, ya perdimos nuestro grupo, ay, no, perdón, aquí lo perdimos desde la ciclación, el aldehído, ¿no? Pero teníamos al inicio un aldehído aquí, no sé si se acuerdan. Esta era una aldohexosa en su forma abierta, ¿no? Aquí teníamos sencillamente aquí está grupo aldehído. Entonces, esta aldohexosa va a pasar a una cetohexosa, que si mal no recuerdan, cuando pasamos de una cetohexosa a la forma cíclica, no tenemos un anillo de 6 miembros, sino uno de 5. ¿Por qué? Porque en el carbono 2, claro, entonces evidentemente vamos a tener anillo de 5 miembros. Entonces, aquí vamos a pasar de una aldohexosa a una cetohexosa, ¿sale? Vamos a pasar a la fructosa 6 a la 6-fosfato, perdón. Y aquí es lo único que va a pasar, ¿no? Pasamos de la glucosa a la fructosa. Gracias a quién? A la enzima fosfoglucoisomerasa con un cofactor, ¿sale? Que es ¿quién? Magnesio. Después de la reacción va a venir nuestra segunda inversión de ATP. Entonces, esto es una charlatanería porque todos nos habían dicho que obteníamos energía y no hemos hecho otra cosa más que perderla. Ya tenemos todos invertidos. Entonces, la enzima fosfructoquinasa la acción de fosforilasa. Aquí ves la molécula de ATP que va a perder su grupo fosfórico. Pierdo este hidrógeno y lo fosforilo, ¿sale? Fosforilo el oxígeno que va a estar en el carbono 1. Entonces voy a pasar de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato, porque otra vez bi viene de 2 grupos fosfato. En la reacción 4 lo que va a ocurrir es la fragmentación en 2 triosas fosfato, que es viene la ruptura, ¿sale? La ruptura de la molécula y me quedo con 3 carbonos, 3 carbonos, ¿sale? Entonces, los enlaces, que es la fructosa 1,6-bifosfato aldosa, y paso de la fructosa 1,6-bifosfato a dihidroxiacetona fosfato y glisaraldehído 3-fosfato, ¿sale? Entonces, por eso es que dice que voy a tener 2 triosas, ¿no? Tengo una cetotriosa y una aldotriosa. Aquí, en la quinta reacción, lo que ocurre de la hidroxiacetona fosfato, en donde, o gracias a la enzima triosa fosfato isomerasa, pasar de una cosa a una aldo. ¿Sí? Eso tengo para formar a este otro grupo aldehído. ¿Vale? Después, en la reacción, lo que va a ocurrir es una elevada, es decir, aquí voy a obtener que es mi compuesto de energía elevada, ¿sí? Entonces, aquí
la enzima gliceraldehído 3-fosfolipasa, que me va a generar el primer intermediario de energía elevado. Es decir, aquí en la ruta es preparar, ¿no?, a la molécula que pueda obtener mi primer NAD. Entonces, ¿qué hago aquí? Lo único que va a suceder, que este es el fosfato inorgánico que veíamos en la reacción general. Ese fosfato inorgánico se va a pegar aquí y yo voy a liberar este ion hidrógeno, ¿sale? Entonces, por eso tengo aquí el fosfato unido al átomo de carbono 1. Estos hidrógenos que van a salir libres, pues van aquí y entonces va a pasar de su estado oxidado a su estado reducido. Y voy a obtener de alta energía, ¿sale? Entonces, por fin, aquí ya tengo energía. Después, en la reacción T viene la primera fosforilación a nivel sustrato, en donde la enzima fosfogliceratoquinasa transfiere un acilfosfato de gliceraldehído fosfato al ADP formado por una molécula de ATP. Dicho en otras palabras, la enzima fosfogliceratoquinasa lo único que va a hacer es regresarle su grupo fosfato ¿a quién? Pues al ADP. Y entonces voy a pasar de ADP a ATP. Gané un ATP. ¿Quién lo recupera? El que invertí prácticamente, ¿no? Pues ya le había dado uno, me regresa mi grupo fosfato y entonces recupero mi ATP que invertí. ¿Bajo quién actúa? Bajo un cofactor, esta enzima de fosfoliceratoquinasa. Entonces paso de 1,3-bisfosfato glicerido a 3-fosfato-glicerato. Glicerato. Más el ATP. En la reacción 8 viene la preparación para la síntesis del siguiente compuesto de energía. Le voy a preparar ¿para qué? Para obtener otra vez otro NAD. ¿Quién lo va a hacer? La fosfoglicerato mutasa, que lo único que va a hacer es pasar este grupo fosfato del carbono 3 al carbono 2. ¿Sale? Nada más lo brinco para acá, carbono 2. ¿Y esto con qué fin lo hacen? Pues simplemente con fines de conformación en el espacio. ¿Sale? Ahí está más fácil venir y romper el enlace que cuando estaba acá. ¿Sale? Nada más. En la reacción 9, ahora sí, ya viene la síntesis de mi siguiente. Ay, no, en este todavía no. Sí, no es cierto. De mi segundo compuesto, la enzima enolasa cataliza la deshidratación del 2-fosfoglicerato a fosfoenolpiruvato. Entonces, cuando vimos los tipos de todo eso, vimos que había unas enzimas que cuando liberaban agua formaban enlaces dobles y cuando ganaban agua formaban enlaces sencillos. Esto es lo que está haciendo esta enzima enolasa, ¿sale? Libera agua y entonces, ¿cuál es esta agua? Pues esta molécula de aquí y entonces se forma en enlace doble acá. Y paso de 2-fosfoglicerato a fosfoenolpiruvato, ¿sale? Entonces, ahora sí, viene el ATP, el ADP y recupera su grupo fosfato y obtengo mi segunda molécula de ATP. Que en realidad solo estoy recuperando, ¿no? Porque ya había invertido 2 y ya recuperé 2. Y por fin obtengo el ATP más el piruvato, que es el que va a entrar al ciclo de Krebs. Entonces, de toda esta reacción hay una cadena. Yo dije que tenía 2 triosas, ¿sale? Y entonces nunca mencionamos a esta. Bueno, todo lo que le pasó a esta, todas las reacciones que sufrió esta, también las sufre la aldotriosa. Entonces, aquí voy
2, aquí voy a tener 2 ATPs, aquí voy a tener también 2 ATPs. ¿Sale? Todo eso lo tengo que, todas las reacciones que vi las tengo que multiplicar por 2, porque tenía 2 tios, ¿sale? O 2 moléculas. Entonces aquí también obviamente voy a tener 2 mol de piruvato, ¿sale? A todo le tengo que poner un 2. Aquí están los 2 NAD. Porque les pasa lo mismo a las dos, perdón, tanto a esta como a esta sufren las mismas reacciones. Entonces tengo doble de todo. Y ahí es donde por fin voy a ver la ganancia. Porque yo invertí 2 ATPs al inicio, pero gané 2 aquí y 2 acá, ¿no? Entonces gané 4 ATPs y además 2 NAD. Yo les dije que los NAD, un NAD es igual a 3 ATPs, ¿sale? Entonces, 3 por 2 son 6 ATPs. Entonces, si yo le quedo con 8 ATPs y entonces sí tengo mucha energía ganada, ¿sale? La inversión vale la pena porque voy a recibir 8 ATPs a cambio. Tablas que conformen a su también tiene que hacer este cálculo, ¿sale? Estoy perdiendo. Una importante de la glucólisis es que varias de las reacciones son irreversibles. Es decir, yo de glucosa a glucosa 6-fosfato no voy a poder volver, ¿sale? Se va a quedar como glucosa 6-fosfato. Esta es irreversible, tiene una flecha naranja. Y luego de glucosa 6-fosfato, cuando me transformo fructosa 1,6-fosfato, no voy a poder volver a esta. Esta también es sí. Y la reacción 10, perdón, también, porque yo cuando una vez que pase de fosfonol piruvato a piruvato, no voy a poder volver, ¿sale? Estas 3 son irreversibles, todas las demás sí. De fosfonol piruvato yo puedo ir a 2-fosfoglicerato y puedo ir de 2-fosfoglicerato a 3-fosfoglicerato y puedo ir de 3-fosfoglicerato a 1,3-fosfato, ¿sale? Todas estas sí son reversibles hasta aquí, ¿no? Pues ya hasta aquí me voy a quedar. Entonces, eso es la regulación la glucólisis. Entonces, ¿quién iba a exponer regulación de glucólisis? Nosotros, maestra. Pues pueden empezar en los minutos que les queda de clase y si no acaban hoy, pues terminan mañana. Ok, dejen conectarnos.
Maestra, no me deja compartir pantalla. Ay, no, mismo. Ya. No me salí nunca, perdón. ¿Sí se logra ver y escuchar bien? Sí, claro. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo número 4 y vamos a estar explicando lo que viene siendo el tema de regulación de la glucólisis, de entrada a la vía glucolítica de carbohidratos diferentes a la glucosa. Las compañeras que les vamos a decir es Fátima Carrillo y también nuestra compañera María Guadalupe García Reyes y Mireya Olguín Méndez. Como índice, ya les había mencionado, vamos a ver lo que viene siendo la regulación de la glucólisis, pero pues en la regulación de la glucólisis vamos a ver lo que viene siendo enzimas hematoquinasa o glucosinasa, fosfofractosinasa y piruvatas enzimas, pues son las que componen la regulación de la glucólisis. Y también pues el segundo tema es la entrada de la vía glucolítica de carbohidratos. Vamos a empezar con el tema número 1, que es regulación de la glucólisis. Se regula enzimáticamente en tres reversibles. ¿Cuáles son esos 3 puntos? Pues aquí tenemos como lo que son las ecuaciones. Aquí ponerlo. Okay. Que es glucosa, la glucosa 6-fosfato por medio de la exoquinasa, y la segunda es fructosa 6-fosfato, que va a llegar a una fructosa 1,6 bifosfato por medio de fosfofractoquinasa 1. Y la tercera es fosfoenolpiribato, que va a llegar a piribato y por medio de piribato quinasa. La regulación de la glucólisis se da entre enzimas. Pues es la enzima o la glucoquinasa, la fosfofructoquinasa 1, la piruvatoquinasa. Entonces, la primera se llama exoquinasa. Existen seres, pues varias de sus tipo exoquinasa catalizan a la conversión de la glucosa a glucosa 6-fosfato, como lo podemos observar aquí en esta imagen. Entonces, resulta que el 6-fosfato frena la enzima exocinasa. ¿Esto para qué? Para poder hacer un control de los procesos de la fase de la glucólisis, porque pues la gran mayoría de las enzimas de la glucólisis son. Entonces, la exoquinasa se regula de forma alostérica para poder mantener una concentración adecuada de 6-fosfato y por ende mantener un trabajo consecutivo de glucosa sin riesgo a que se frene la saturación. La serie que se va a analizar es la fosfofructoquinasa 1, el cual es el punto más importante de la regulación del flujo glucolítico. Bueno, ¿por qué es la más importante? Porque no hay un monosacárido o la fructática que entra y que no pase por la fosfofructoquinasa, perdón. Realmente
todos los monosacáridos, excepto la fructosa hepática, van a pasar por el fructokinasa 1. Perdón. En esta imagen vemos cómo la enzima es inhibida cuando hay de ATP, concentraciones de cistato. Esto significa que el citrato, los Krebs, nos indica que el ciclo de Krebs está muy activo y está siendo nutrido por varias fuentes energéticas. A su vez, si hay una cantidad alta de ATP, nos indica que la cadena transportadora de electrones está trabajando intensamente en la fosforilación oxidativa, lo que nos da una conclusión, que es que la célula tiene un buen suministro de energía y tiene excedentes energéticos buenos, lo que hace que a su vez frena la glucólisis y pretenda buscar una forma de almacenar esa molécula de glucosa en vez de utilizarla. La fosfofructokinasa 1 también puede ser estimulada por fructosa 2,6-bifosfato y AMP, que pues AMP es adenosín monofosfato. Cuando una célula tiene altas concentraciones de AMP, significa que al utilizar ATP como fuente de energía y en hidrólisis consecutiva de ATP, lo que termina produciendo AMP como producto final. Este ATP viene donde la enzima fosfofructokinasa 1 y le estimula con el único fin de aclarar la glucólisis y poder subsidiar o responder la energía gastada a nivel celular. Aquí tenemos un esquema, un ejemplo de un esquema que tenemos una imagen donde nos indica que el fosfofructokinasa 1 es inhibida por el ATP y se activa por ADP, AMP y fructosa 2,6-bifosfato. Entonces, pues regula negativamente ATP, regula positivamente AMP y ADP, regula negativamente citrato y regula positivamente fructosa 2,6-bifosfato para llegar a lo que es fructosa 1,6-bifosfato. Bueno, por último, vamos a ver lo que es la enzima piruvatocinasa. Es la última enzima de la fase de rendimiento energético en la glucólisis por el exceso de ATP, que es un exceso energético que, pues como lo hemos visto en la cadena de transporte, que la cadena de transportador de electrones está siendo nutrida de otras fuentes y el exceso de energía desencadena que se frene a la glucólisis con el único fin de tener un proceso más armónico. Bueno, esto es más o menos a lo que les había explicado anteriormente en el mapa metabólico. El piruvato frena a lo que viene siendo el piruvato frena a la glucólisis y se puede almacenar glucosa. Este es un mecanismo inhibitorio. El mecanismo estimulante, bueno, aquí es lo que se ha mencionado del mapa metabólico. Y pues el mecanismo estimulante se da por el exceso de fructosa 1, bifosfato
esta molécula es el exceso de la a nivel citoplasmático, empuja a la piruvatosinasa para que trabaje más intensamente y la glucólisis se dé de manera acelerada. Maestra, ya es hora y tenemos... Sí, entonces aquí lo vamos a dejar. Algo que tienen que ver, que dijo su compañera, todas las enzimas que les mencionó son justamente de las reacciones que son irreversibles, ¿sí? Son los puntos en donde se regula la glucólisis. Entonces, mañana terminan de exponer, ¿sale? Gracias.